Para poder realizar tenemos que tomar las siguientes medidas, que sería el contorno, ¿verdad? El contorno de la cadera. Ocupamos también el largo de cadera. Ocupamos también el largo del tiro. Y que le vamos a llamar el ancho de la entrepierna. El ancho de entrepierna. El ancho de entrepierna vamos a manejar como medidas estándar. Todo tiene un porqué, pero para que no se compliquen en medidas, lo voy a explicar así. Por ejemplo, tallas chicas, ¿verdad? A la talla M vamos a manejar en el ancho de la entrepierna 6 centímetros. En la talla L vamos a manejar 7 centímetros. Y en la talla XL hasta 3XL vamos a manejar 8 centímetros. ¿Okay? Ahora, ¿qué es la entrepierna? Bueno, ¿cuál es esa medida de entrepierna? Voy a dibujar aquí un calzoncito y a lo que le vamos a llamar entrepierna es a esto que está aquí. Esto se llama la entrepierna. Este ancho que hay de pierna a pierna lo vamos a manejar en este tipo de medida. Cuerpos pequeños hasta una talla M vamos a manejar estos 6 centímetros y así sucesivamente en la talla L, XL o 3XL. Estas son las medidas que vamos a darle a esta parte de aquí, esta entrepierna. ¿Okay? Vamos a trabajar las cuarta parte. Por ende, el contorno total que tiene la cadera lo vamos a dividir entre 4. Y nosotros vamos a trabajar solamente una parte. Y esa parte va a ser la parte frontal y la otra parte, la parte trasera. Así es como la vamos a manejar. Y para realizar la plantilla voy a usar primero como base el frontal, la parte del frente. Y con el frente voy a sacar la parte trasera. Ok, prácticamente aquí tenemos básico lo que vamos a ocupar. Y una vez que sabemos que vamos a trabajar solamente la mitad, la mitad del frente, por ejemplo, esto es el frente y nosotros vamos a realizar solamente una mitad y aquí vamos a sacar de esa mitad, sacamos la otra parte. Igual con el trasero, voy a dibujar, digamos, una pantaleta así de la parte trasera. Vamos a trabajar también la mitad y esa mitad también va a ser la siguiente parte. ¿Ok? Esta parte va a ser la parte trasera y esta es la parte frontal. ¿Okay? Así es como vamos a trabajar. Bueno, las medidas que yo voy a trabajar una cadera que tenga 100 centímetros de contorno para la explicación que voy a hacer ahora. Esta cadera la vamos a dividir en cuartas partes. ¿Okay? La vamos a dividir entre 4 y me va a dar un resultado de 25 centímetros. La cadera, el largo que le voy a dar a esta cadera va a ser de 18 centímetros. Y esta se queda así, con los 18 centímetros. No vamos a hacer divisiones ni nada por el estilo. Lo vamos a dejar nada más con 18 centímetros el largo de la cadera. Para efecto de plantilla. El largo de tiro le voy a dar 25 centímetros. Esos 25 centímetros ya incluye todo el proceso que nosotros hacemos para la medida de largo de tiro. ¿Okay? Y el ancho de la entrepierna, como estoy trabajando una talla M,
le voy a dar los 6 centímetros, ¿ok? Y en la entrepierna va a ser de 6 centímetros. Al trabajar la parte frontal, este puente de aquí, que yo le llamo popularmente puente, si va a ser el ancho de 6 centímetros, todo esto aquí va a ser 6 centímetros y solamente voy a trabajar la mitad del frente, pues esto va a ser, si lo divido, va a ser en 3, ¿ok? A la hora de realizar la plantilla. Bueno, una vez que ya tenemos esto, creo que ya tenemos claro y empezamos el proceso de elaboración del calzoncito. Ok, repito aquí que es muy importante. Una explicación importante. El contorno de cadera, ¿verdad? Que son 100 centímetros, lo vamos a dividir entre 4, me da un resultado de 25. Yo voy a ocupar la medida del contorno cadera y el largo del tiro para poder hacer este rectángulo. Aquí casualmente los dos me dan 25. Estas medidas no siempre son iguales, pueden variar de acuerdo al tamaño, entonces es relevante, ¿ok? Pero en mi caso, ¿ok?, yo voy a utilizar para hacer un cuadrado o un rectángulo que me vaya a dar con las medidas del contorno cadera y con las medidas del largo de tiro. En este caso yo voy a hacer entonces un cuadrado 25 por 25. ¿Ok? Bueno. Acomodo entonces mi reglita. Y tomo mis medidas. Ok, dibujo mi L, en este caso 25. Y alineo muy bien, siempre es importante alinear lo mejor posible la regla. Y doy 25. Ok. Acomodo. Tengo que dibujarla porque la regla es pequeña, no me acomoda para hacerla, encuadrarla, pero aquí ya tenemos la medida. Ok, ya hice aquí el rectángulo, 25 centímetros, ok, por 25 centímetros. Este es el rectángulo que tengo de acuerdo a las medidas que yo tomé. Okay. Ahora voy a dar el avance del tiro. ¿Y el avance de tiro cómo lo consigo? Bueno, en el contorno de cadera, okay, lo voy a dividir entre 16 para dar ese avance de tiro. Okay. Esos 100 centímetros que yo tengo aquí, que me da el contorno de cadera, lo divido entre 16 y me da a 6.25. Okay, lo voy a poner aquí. 100 dividido entre 16 me da igual a 6.25. Yo lo voy a cerrar en 6. Y por eso en elaboración de pantaletas cerramos los números. ¿Okay? No damos .2, .3, .5. En sobremedida cerramos los números. ¿Okay? Eso es importante también que lo sepan. Entonces, una vez que ya tengo mi cuadrado, voy a nombrar. Y a este lado voy a empezar de derecha hacia la izquierda porque voy a hacer el delantero. Este lado va a ser mi línea central, ¿ok? Esto va a ser la línea central de la pantaleta. Y para explicárselos así, aquí les hice el dibujo. Me estoy refiriendo a esta división que está aquí, ¿ok? Esta va a ser la línea central de la pantaleta. El lado que estoy haciendo aquí, esto lo voy a dejar por línea central. Por ende, el otro lado va a ser el costado. ¿Okay? Este va a ser el costado. Una vez que tengo ya eso, de una vez por el costado, de arriba hacia abajo, voy a marcar el largo que yo di de la cadera. ¿Okay? Y lo dejo ahí. Ahí está ya marcadito. Si yo quiero, puedo pespuntear la línea. Si yo quiero. Si no, solamente dejo la línea ahí marcada. Por el costado, de arriba hacia abajo. Y ahora, de este vértice inferior del lado derecho,
de la pantaleta voy a marcar los 6 centímetros para el avance, ¿ok? El avance del tiro, que yo dividí el contorno tiro en 16 veces y me dio 6, ¿ok? Punto 25 y lo estoy dejando en 6. Y como estoy trabajando una talla relativamente pequeña, voy a dar el ancho que nada más necesito. 3 centímetros, ¿ok? 3 centímetros. Ahí está. Vuelvo de nuevo al dibujo que hice. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Esta parte de aquí. Esto es lo que estoy haciendo en este momento. El total son 6, pero como estoy trabajando una mitad de la al frente, entonces son 3 centímetros. ¿Ok? Bueno, volvemos de nuevo. Y ahí ya marcamos. Entonces ahora hago llegar ese rectángulo que hice, lo hago llegar en la parte de arriba de mi cuadro que hice anteriormente. Y lo dejo ahí. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer. Bueno, a ese rectángulo, esa medida que yo dejé, que yo acabo de dibujar esa línea, ok. Voy a subir 2 centímetros. Ok, subo 2 centímetros. Ahí está. Y hacemos esta marca. Ahí está, 2 centímetros. Nada más eso. Vamos a atravesar una línea de el largo de cadera con este punto que hice aquí. De largo cadera con esta parte que está aquí abajo. Estoy explicando un trazo básico de medida, ¿ok? Vértice que vemos aquí en el avance de tiro por el lado izquierdo, ¿ok? El inferior, vamos a atravesar una línea. Ahí. A esa línea que acabo de hacer, le vamos a sacar la mitad. Lo vamos a hacer con el centímetro. Coloco mi centímetro en esta posición. ¿Okay? Recuerden, ahí mismo lo dejo y doblo. Paso al otro extremo, a la otra punta y hago una marca. Esa es la mitad. Y a escuadra, vean qué práctico. Sobre la misma línea, acomodo mi escuadra en esta posición al punto que acabo de sacar la mitad. ¿Verdad? Así. Voy a marcar 8 centímetros. 8 centímetros como base. 8 centímetros se los voy a poner aquí. Son 8 centímetros como base. En todas las tallas funciona. Entonces no tengan problema, no se estresen. Para la plantilla esta medida está muy bien. Elevé 8 centímetros. Ahora con mi curva francesa voy a hacer llegar este punto donde me subí a 2 centímetros con el punto donde subí 8 centímetros en la línea que yo dividí. ¿Ok? Vean cómo coloco la regla. Buscándole la forma, la curva, para hacer una bonita curva. Y trazo una curva. Acomodo mi regla otra vez. Y la hago llegar a la cadera, al punto de largo de cadera. Y cierro la curva. Aquí yo ya tengo prácticamente el delantero. Pero para darle una bonita forma a este delantero, nos vamos a bajar 1 centímetro por la línea central de arriba hacia abajo, ¿ok? Bajamos 1 centímetro a la línea central. Y con la regla curva de corte, vamos a unir al costado. ¿Ok? Acomodo mi regla. Quiero dar una bonita curva. Que no quede ni muy recta ni muy plana. Vean cómo acomodo la regla. Busco, dibujo y hago llegar ese punto.
Ahí está. ¿Ok? Y aquí tenemos prácticamente ya lo que sería la parte de frontal. Ya tenemos la plantilla de parte frontal. Bueno, con esto mismo hacemos unas pequeñas modificaciones para sacar el trasero. Y para sacar el trasero, con la regla escuadra, doy la regla L. Vean dónde la estoy acomodando, exactamente en el punto donde yo subí 8 centímetros para dar esa profundidad, esa curva. Acomodo mi regla, la alineo bien, ¿ok? Y voy a bajar 1 centímetro. Y bajé el centímetro. Bien. Con mi regla curva de corte, voy a dar esa curva que me está dando. Vean cómo se acomoda. ¿Lo ven? Ahí se está acomodando. Vean cómo se acomoda. Yo sé que con el lápiz va a ser mejor. Con el Pilot me quita medidas. Y tiro la curva. Y vuelvo a acomodar. Y tiro la siguiente curva. Esto que estoy dando aquí es la parte trasera. Por eso lo estoy haciendo en rojo. Ahora, en la parte de arriba, por la línea central, ¿ok? Subo 1 centímetro. Alineo mi regla y subo 1 centímetro y lo marco. ¿Ok? Vuelvo con mi regla curva francesa y voy a unir ese punto que acabo de marcar, que subí por la línea central. ¿Ok? Lo voy a unir con una suave curva hacia el costado. Veamos ahora. Aquí tenemos entonces ya la plantilla de la pantaleta o el calzoncito. Vamos viendo. Ok. Ahora, para terminar, vamos a hacer el puente o la parte de la entrepierna. Vamos a subir 1 centímetro. Vean aquí. Esta es la línea central. Y donde terminamos el cuadro que hicimos con la medida de largo de tiro y el contorno de cadera, ¿ok? Y luego dimos el avance del tiro, vamos a subir 1 centímetro. De este cruce que tenemos aquí, subimos 1 centímetro. ¿Ok? Con mi regla francesa, voy a acomodarla de manera que pase por este punto. Acomodo mi regla francesa, veo que está bonito, paso el punto y de una vez tiro el dibujo. Aquí estoy sacando la parte del puente frontal y la parte del puente de trasero. ¿Ok? Ahora sí, ya tenemos esto listo. Bueno, esto ya está lista, lo que sería la plantilla. ¿Qué quedaría? Bueno, vamos a separarla. Ruleteamos la parte que es trasera, ¿verdad? Y la separamos de la delantera, o como ustedes se acomoden, y ruleteamos la parte del puente. Recuerden que estas son medidas completas del cuerpo. Es una plantilla. Las plantillas solamente, repito, tienen las medidas del cuerpo. No hay ninguna otra cosa. Si yo quiero modificarlo, ahí es donde empiezo a patronar. ¿Okay? Es importante manejar el dominio de las plantillas para poder patronar. ¿Qué es patronar? El diseño que ustedes quieran realizar. Realizan de aquí, con estas medidas, cualquier diseño que quieran hacer. Bueno, yo ya ruleteé y corté. Ahora vean. ¿Ves qué grande se ve? ¿Sí? Qué grande se ve. Es una medida de 100 centímetros de contorno. ¿Ok? Aquí está la parte de atrás. Y aquí está la parte frontal. ¿Ok? Ahí está. ¿Lo ven? Y ese tamaño se va a quedar así. Bueno, hoy en día ya las pantaletas o los calzones no se usan flojos. Antes se usaban flojos. Hoy en día ya no se usan ajustados, entallados y pegados al cuerpo. Entonces ahí es donde nosotros hacemos las modificaciones. En tiempos pasados esto era lo que se hacía y se aumentaban márgenes de costura y se confeccionaban en telitas de algodón y manta. Y se hacían los calzoncitos en tela que no se estiraba, ¿verdad? Ahora se usan telas elásticas. Entonces ahora lo que hacemos, reducimos las medidas
para poder hacer los calzoncitos estilo tanga, calzoncitos brasileños, calzoncitos cacheteros, bueno, y todo el montón de nombres y diseños que hay, ¿verdad? Pero la base es esta, y a partir de esta base nosotros empezamos a modificar el patrón que queramos realizar. Así queda. Bueno, entonces, como les repito, hacemos una parte, ruleteamos, y lo hice yo en dos abierto para que ustedes lo puedan ver, tanto la parte delantera como la parte trasera. Una vez que la plantilla ya está lista, pues es importante identificarla, ¿ok? Entonces, esto es plantilla, para que no se confundan que a lo mejor es un diseño o un modelo de calzón. Esto es plantilla, y ya una vez que leen plantilla o leen base, ya saben que la base no tiene márgenes de costura, ¿ok? Este es el corte, va al hilo. Recuerden que la parte que estira, ¿ok?, va horizontalmente. Los cuerpos nos aumentamos, no crecemos, entonces el corte va al hilo. Y también no todas las licras tienen la misma forma de al hilo donde ellas aumentan. Eso hay que observarlo también, siempre hay que analizar esa parte. Entonces, normalmente ahora las licras tienen el doble stretch por un lado y por arriba, por abajo, por todos los lados, ok. Bueno, y esta es la plantilla frontal, base trasera, y esta sería la delantera. Esta sería la plantilla, aquí está frontal, ok. Como la tengo totalmente completa la parte frontal, pues no voy a ponerle mayor cosa, de ponerle además señales para decir si va doble o no doble, ok. Bueno, aquí tengo las dos piezas separadas, vamos a unirlas porque necesitamos sacar la pieza del puente completo, y las unimos. Ahí está. Ok, aquí lo tenemos. Así como lo ven. Se ve curioso. A la hora de hacer las modificaciones, pues suavizamos esas partes, acomodamos. Pero créanme, y les voy a pasar un tip. Yo he hecho fajas, calzones fajas, solamente he tenido que obviamente reducir los costados. Mantengo el mismo ancho del puente, y esto se acomoda tan bellamente en los glúteos y da una forma, acomoda el cuerpo de una forma tan bonita que ustedes dicen, wow, por eso es que las mujeres antes tenían el cuerpo tan bonito. Parte de aquí tan bello que acomoda el cuerpo. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahora? ¿Qué les parece si les doy una pequeña explicación de un cachetero? ¿Quieren ver un cachetero?